Hace instantes el Banco Central subió la tasa de interés hasta 5,5%. Para hablar del tema nos acompaña Carlos Budnevich, economista académico de la Universidad de los Andes, también ex superintendente de bancos e instituciones financieras, además de ser integrante del Grupo de Política Monetaria. Carlos, bienvenido a Canal 24 Horas, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias Andrés por la invitación. Carlos, a ver, partamos de inmediato, aterricemos la pelota al piso. ¿Qué señal está mandando el Banco Central subiendo la tasa de interés como pocos lo esperaban? Ustedes incluso en la recomendación que habían hecho pública hace algunos días habían hablado de un 1,25%. A todos nos dejó medio atónitos este punto y medio. Mira, yo creo que en Chile estamos viviendo un desborde inflacionario importante y si uno visualiza lo que fue el comunicado breve que emitió el Banco Central concluida la reunión de política monetaria, indica que él con su información evidencia que hay más evidencia de crecimiento de actividad económica que no es sostenible, muy fuerte, y más presiones inflacionarias de las que nosotros tenemos información pública. El Banco Central tiene información adicional más reciente que le permite justamente quizás tener esta sintonía fina en la política monetaria que justamente lo lleva a decidir este alza de 150 puntos base. Carlos, sí, ahí se va a instalar nuevamente la discusión y ha sido tema central de conversación en materia financiera. ¿Cuánto viene de afuera? ¿Cuánto es de escenario interno, del aumento de liquidez, de los retiros, de los IFE? Porque ahí está el argumento, incluso esto cruza, y lo hemos visto en los últimos meses, la discusión política, en que muchos dicen, mira lo que está pasando en Estados Unidos, en Alemania, no solamente de Chile, no le echemos la culpa a todo al aumento de liquidez. ¿Cómo lo ves tú? ¿Afuera, dentro? ¿Dónde están las razones? No, yo creo que es una mezcla de factores, no es solamente interno, es también internacional, como tú bien dijiste, Andrés. Estados Unidos cerró su año 2021 con una inflación del 7%. Otros países, España 6,5%, países como Alemania, que tradicionalmente siempre han sido muy conservadores y muy preocupados de la inflación, más de 5%, etcétera, etcétera. Tú tienes toda la razón en ese sentido. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? En el caso nuestro específico, obviamente que importamos inflación desde el exterior, pero además hay factores internos que también contribuyen a esa inflación. Y hay una mezcla de ambas cosas. Ahora, lo que el Banco Central yo creo que lo tiene súper claro, que es, más allá del origen de donde provengan las presiones inflacionarias, el mandato del Banco Central es justamente establecer y mantener el valor de la moneda en torno a que la inflación en promedio no exceda el 3%, más o menos 1% hacia arriba, 1% hacia abajo. Y hoy día, a todas luces, el nivel de inflación que está evidenciando Chile más que duplica la meta de inflación. Ahora, hay elementos internos, hay elementos externos, pero el mandato del Banco Central no le permite decir, ¿sabe qué? Por los elementos externos yo no voy a hacer nada. El Banco Central tiene que actuar y para eso tiene su tasa de política monetaria, que la movió significativamente ahora. Varios de nosotros habíamos dicho 125 puntos base, él la movió aún más. Y me parece que es el camino correcto, porque todos sabemos que históricamente y lo que uno conoce de la inflación es extremadamente dañina para las señales de precio, para los sectores más pobres que viven de un salario en pesos, para los pensionados que reciben pensiones en pesos, etcétera, etcétera. El poder adquisitivo, cuando la inflación se escapa, se pierde muy rápidamente y eso es muy dañino para las personas. ¿Carlos? Y por lo tanto, el Banco Central ha reaccionado en ese sentido. Sí. A ver, ¿qué va a significar esto para quienes nos están viendo en la casa? ¿Cuáles son los efectos prácticos por ejemplo, en los créditos cortos, en la tasa, en la tarjeta de crédito, en el avance en efectivo, en la línea de crédito y en los créditos largos, en los créditos hipotecarios? Hemos visto, estaba revisando antes, mostraba información respecto al mismo informe del Banco Central que daba cuenta que estamos en las tasas hipotecarias más altas en 8 años. ¿Van a seguir subiendo las tasas? ¿El mercado tiene internalizado lo que informó hoy día el Banco Central? ¿Pueden seguir subiendo, crees tú? Mira, yo diferenciaría las tasas de corto plazo en pesos, que tú bien mencionaste, tarjetas de crédito, créditos de consumo, líneas de crédito. Yo diría que ahí hay un elemento que esas tasas de interés están directamente influidas por lo que pasa con la tasa de política monetaria. Yo diría que hay un corte como hasta los 2 años. Ya. Entonces, los créditos de consumo van a subir casi reflejo de lo que suba la tasa de política monetaria. Los créditos de consumo en cuotas, los créditos, ¿para qué decir? Los créditos en créditos rotativos en tarjetas de crédito,
las líneas de crédito, tanto de consumidores como empresas, los créditos de capital de trabajo en pesos de corto plazo para las pymes y para las empresas en general, todo eso va a reflejar la nueva tasa de política monetaria que el Banco Central subió. Eso no hay duda, es rápido y los consumidores y las empresas lo van a vivir, yo diría, desde ya mañana. Ahora, otra cosa pasa con los créditos hipotecarios. Yo te diría que efectivamente tú tienes toda la razón, las tasas de crédito hipotecario, las tasas de interés han venido subiendo. El propio Banco Central, si tú miras los datos, indica que en promedio el año pasado, a mediados de año, estaban situadas en UF más 2,5. Es un promedio de muchas tasas, de 8 años, sí, 10 años, 15 años, 20 años. Esa tasa subió 150 puntos base, con información a diciembre. Es decir, en el fondo, UF más 4. Y probablemente si tú vas más al detalle, probablemente vas a encontrar tasas más caras que las que menciona en promedio el Banco Central. Ahora, la trayectoria de la tasa de interés de los créditos hipotecarios más bien obedece o responde a la trayectoria de las tasas que se verifican en las emisiones de deuda fiscal, ya sea por parte de Tesorería General de la República o por parte del Banco Central, a 10 años en UF. Yeah. Y esas muchas veces no se mueven en conjunto con la tasa de política monetaria, porque esas tasas son tasas de largo plazo en UF, obedecen a otros factores. Ahora, ¿qué factores han estado influyendo en las tasas de crédito hipotecario en UF? Algo la tasa de política monetaria, pero fundamentalmente lo que pasaba con los retiros, que han hecho que el financiamiento de largo plazo en UF se haga más escaso y por lo tanto las tasas, y además con el premio por riesgo político que se ha vivido en Chile, ¿Carlos? Por obviamente distintos elementos que han estado, digamos, en la palestra en el último tiempo, eso ha llevado a que las tasas de crédito hipotecario se alzaran, digamos, en la magnitud 150 o 200 puntos base. O sea, lo que debiésemos ver quizás en los próximos meses, perdón, Carlos, solamente un punto, lo que debiésemos ver, perdona por la interrupción, es que, y lo estaba leyendo hace un par de días, que muchos expertos pronosticaban que a fin de año o el segundo semestre ya comience una normalización, que comiencen a bajar nuevamente las tasas. ¿Tú lo ves de esa manera? ¿Cuál va a ser el devenir quizás en esas tasas? Pensando en el joven, en el no tan joven que está pensando en comprar un departamento, hoy día está súper difícil, pero dice, ¿cómo van a ir las tasas? ¿Va a ser más caro? ¿Va a ser más barato? ¿Qué va a pasar? Mira, yo creo que ahí depende fundamentalmente de dos cosas. En mi visión. Ya. Primero, que no hayan retiros adicionales en los fondos de pensiones. Los retiros adicionales en los fondos de pensiones lo que hacen es deteriorar las condiciones financieras en términos de tasa de interés de los financiamientos de largo plazo, en especial las tasas de crédito hipotecario. Eso es un elemento muy importante. Segundo, que el déficit fiscal se vaya controlando de tal manera que no haya ventas extraordinarias de papeles públicos que presionen al alza las tasas de interés. Yo creo que ahí hay un rol muy importante con la aprobación de la ley de presupuesto que hace que el gasto público caiga 22%. Yo creo que es muy importante que se respete esa caída porque si no, eso va a presionar más al alza las tasas de interés si es que no se respeta y se gasta más. Lo tercero, hay elementos, yo diría, de premio por riesgo político que yo creo se van a disipar, ojalá para bien, una vez que tengamos conocimiento de lo que va a ser la propuesta de la Convención Constitucional. Hay varias propuestas que generan ruido, que generan incertidumbre. Si ojalá nos encaminamos a una propuesta de constitución razonable, que respeta la iniciativa privada, que respete la autonomía del Banco Central, que respete también, digamos, los derechos de propiedad, que permita, digamos, que el país siga invirtiendo, yo creo que eso se puede encaminar a bajar esa prima por riesgo político. Y el elemento adicional que también hay que considerar, estas tasas de largo plazo están bastante relacionadas en general con las tasas de largo plazo de Estados Unidos, excepto por lo que pasó el año pasado, que si tú las miras, de hecho se separaron, sí, básicamente por la aparición de este premio por riesgo político que Chile no tenía y que apareció el año pasado con fuerza por la Convención Constitucional y básicamente por la discusión que ha habido en ese ámbito de la refundación de Chile y de otros elementos. Yo creo que ahí, si transitamos por una constitución consensuada, razonable, yo creo que eso puede disipar bastante de ese riesgo político. ¿Carlos? Si no, estamos en otra situación. Sí, por último, se nos va el tiempo, cortito, Carlos. A ver, ¿tú crees que van a seguir las alzas en las próximas reuniones de política monetaria? No sé si a este nivel, pero este 5,25, ¿hasta qué punto podríamos llegar, crees tú?
Yo creo que pueden haber alzas que nos lleven a niveles cercanos al 6,5 o ¿Ya? 7%. No me extrañaría, porque ¿Ese una sería cosa el que es muy techo, crees tú? importante, ¿7% más o menos? es difícil saberlo, Ya. porque al final es muy dependiente de, yo te voy a decir varias cosas. Primero, si la inflación se convierte en una inflación rebelde y no cede, el Banco Central va a tener que seguir aplicando más dosis de política monetaria contractiva. Si las expectativas de inflación no vuelven a anclarse al 3%, hoy día están desancladas, tanto a un año como a 2 años, si esas expectativas no vuelven a anclarse rápidamente al 3%, eso va a requerir de mayores dosis de tasa de política monetaria contractiva. Y si el gasto fiscal no se contrae como está presupuestado en el presupuesto, eso va a Sí. presionar más al Banco Central a actuar con una política monetaria aún más contractiva. Entonces, en economía las variables son muy interdependientes. En el escenario más central yo creo que va a estar en torno a 6,5 y 7, pero dependiendo de esta combinación de factores y además dependiendo también de lo que pase con la inflación internacional, si sigue rebelde y se mantiene una inercia en ese ámbito, yo creo que va a pasar que las tasas de interés de los bancos centrales de los principales países del mundo también van a subir. Y eso puede generar presiones cambiarias en Chile que también son negativas desde el punto de vista inflacionario, porque eso repercute en los precios de los bienes importados en pesos. Entonces hay varios elementos ahí que son importantes que, bueno, vamos a estar monitoreando y que son relevantes a la hora de definir más o menos cuál va a ser la trayectoria de la tasa política monetaria en el futuro cercano. Carlos Bundevis, te agradecemos este espacio súper didáctico sobre los efectos a corto, mediano y largo plazo de estas alzas en las tasas de interés decretadas por el Banco Central. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ti, Andrea. Un Encantado abrazo. de estar contigo. Chao, chao. Un abrazo. 6 de la tarde con 50.